fuerza y fe florecen hoy. Pasos puros, paz. Bienvenidos nuevamente al Reto del Día Podcast. Bienvenidos a este espacio, a tu espacio. Nos encanta poder saludarte, a ti que nos escuchas en Colombia y en el mundo fuera de Colombia. Gracias por estar ahí conectados con nosotros. De veras que nos apasiona, nos hace sentir muy afortunados el poder llevarles un mensaje de bendición desde el corazón de Dios para sus vidas. El reto me hace fuerte. Y en este momento quiero conversarte acerca del diseño interior, de carácter, temperamento, pero quiero empezar por el temperamento. Porque muchos de nosotros vivimos en luchas internas, intentando entender por qué reaccionamos como lo hacemos y a veces sentimos que estamos atrapados en una forma de ser que no podemos cambiar. Pero quiero decirte que puedes comprender ese diseño interno y puedes aprender a conducirlo con sabiduría. Hablaremos del temperamento, cómo se diferencia del carácter y cómo reconocerlo puede ayudarte a crecer como persona. Pero para poderte hablar del temperamento, quiero primero contarte una anécdota personal. Hace un tiempo, en el año 2015, yo trabajaba en una empresa de buses, de transporte, y pues una de mis funciones era revisar o estar atento a la flota, estar atento a la parte de las llantas. Me desempeñaba como técnico de llantas, así que tenía que estar pendiente de todo el mantenimiento de las llantas de los buses allí en la ciudad de Barranquilla. Y una vez, para poder hacer el mantenimiento, tenía que pues, soltar los pernos de las llantas de uno de los buses y estuve por lo menos 2 horas intentando soltar los pernos y no pude. En medio de mi frustración, en medio de no me quería rendir, la verdad, por eso duré tanto, no me quería rendir. Tuve que llamar a un compañero de la empresa para que pues, fuera y me ayudara, porque yo definitivamente llegué a un punto en que ya no pude más. Y yo estuve 2 horas intentándolo y lo divertido del asunto y de la anécdota es que mi compañero llegó y en 5 minutos soltó las tuercas, soltó los pernos. Yo me quedé totalmente sorprendido y le pregunté que cómo lo había hecho, porque yo había estado mucho tiempo intentándolo y no podía. Y me dijo, la clave está en saber usar la herramienta. La clave está en entender cómo funciona la herramienta. Aunque yo tenía una idea, no conocía realmente, era muy nuevo, no conocía realmente la herramienta y eso me hizo estar 2 horas frustrado sin poder resolver. Y así es el temperamento, o así son las cosas. Cuando no entendemos cómo funciona algo, nos frustramos, tomamos malas decisiones o simplemente reaccionamos de la manera menos adecuada. Entonces, el temperamento es ese parte de ese diseño interior y entender cómo funciona tu diseño interior hace que no pierdas tiempo y hace que que cuando vayas a reaccionar sepas cómo debes reaccionar. Es decir, la herramienta de la que te quiero implícitamente hablar aquí es el Espíritu Santo, el carácter también construido por el Espíritu Santo, maravillosa herramienta que te hace crecer como persona. Y el temperamento es el conjunto de tendencias emocionales con las que nacemos. Es nuestra forma natural, por así decirlo, de responder al mundo. Y tiene una base biológica. Por allá en los años 70, unos estudios como los de Thomas and Cheese identificaron que los bebés ya muestran patrones únicos de comportamiento agrupados en por lo menos 3 grandes estilos. El estilo fácil, que son aquellos que se adaptan rápido, duermen bien y comen bien. Ese tipo de bebés que todos los papás quisieran tener. El difícil o nivel difícil son aquellos que reaccionan siempre llorando y son aquellos que se frustran rápido. Y está el estilo de bebés que son lentos para adaptarse.
son esos que necesitan tiempo porque son muy sensibles a los cambios. Esos patrones muestran que el temperamento es innato y aunque no determina completamente quién serás, es como el motor de un automóvil, de un vehículo. Hay motores muy potentes o hay motores más sencillos. Los dos se pueden manejar, pero depende del conductor aprender a manejarlo. ¿Todos los vehículos tienen ruedas? Sí. ¿Todos los vehículos tienen características que los hacen muy similares? Sí. Pero su potencia, sus capacidades son los que los hacen de alguna manera complejos. Pero para un piloto experimentado puede convertir un vehículo en una gran herramienta. Para una persona sin experiencia puede ser un dolor de cabeza total. Tenemos entonces los temperamentos que son clásicos, de acuerdo a lo que estuve leyendo. Este tema lo he leído varias veces y siempre encuentro cosas interesantes. Puedo resumírtelo de manera muy sencilla, ¿no? 4 temperamentos básicos que siempre se han descrito desde la antigüedad. Tenemos el colérico, que suele ser un líder determinado, pero es impaciente. Tenemos el sanguíneo, que es sociable, es entusiasta, pero es una persona muy dispersa. Tenemos al melancólico, que es una persona reflexiva, es muy perfeccionista, pero es una persona sensible. Tenemos al flemático, que son personas tranquilas, son personas confiables, son personas leales, pero tienen la debilidad de a veces ser muy pasivos. Entonces, después de esa descripción podríamos pensar, bueno, pero ¿cuál es mejor? No, ninguno es mejor que otro. Cada uno tiene fortalezas y tiene áreas que debe trabajar. El problema, ¿dónde surge? Que a veces nosotros justificamos malas actitudes con frases como yo soy así. Entonces, para ir cerrando, ¿cuál es la diferencia entre temperamento y carácter? Para que no nos confundamos. El temperamento, como te vengo compartiendo en este podcast, es heredado, es automático y es inconsciente. Tú no planeas cómo vas a reaccionar, tú reaccionas. El carácter sí se aprende, o sea, tú lo aprendes, lo formas a través de las decisiones, de las experiencias, de la educación y de los valores. Te puedo describir que, retomando el ejemplo del automóvil, el carácter es como el piloto del auto. El auto es el temperamento, el piloto es el carácter. Él toma el control del temperamento. Es lo que permite a una persona como tú y como yo, naturalmente impaciente. Por ejemplo, tomando a las personas que son impacientes, ahí yo me meto en esa colada, en ese grupito, porque yo en muchas áreas me considero impaciente. Hay cosas que he trabajado y que Dios ha formado en mí. Me ha ayudado a aprender a esperar. No te imaginas la bendición que es saber aprender a esperar. Veía en esos días una película de carreras y una de las lecciones que un piloto experimentado le daba a su estudiante era aprender a esperar, porque el estudiante tenía buen talento, buenas habilidades, pero era muy impaciente y varias veces se había accidentado en la carrera por no esperar unos segundos más para saber cuándo pasar, para saber cuándo tomar la curva, para saber cuándo era el momento correcto para tomar la estrategia. eh. Entonces le decía que hay que aprender a esperar unos segundos, le decía, unos segundos más y te vuelves exitoso. Y efectivamente lo aplicó. Lo aplicó en una carrera y unos segundos más esperó. Le costó, pero esperó. Y eso significó que ganó la carrera. Entonces, eso permite a una persona que, por ejemplo, también es muy tímido atreverse a hablar en público con convicción. El temperamento no debe usarse como una excusa, sino como un punto de partida para la transformación. El principio que puedo sustentar con todo esto es Romanos 12:2, principio de transformación. No se conformen a este mundo, transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. Podemos cambiar, no importa cómo hayamos nacido. Así que eso es un tema bastante interesante que he tratado de resumir un poquito para poderte dar como una luz
acerca de ayudarte a entender cómo funcionas por dentro, ese diseño interior. Y también aprovecho conforme a este tema para dejarte el reto para el día de hoy. El reto me hace fuerte. El reto me hace fuerte. Y el reto es que hagas una pausa y reflexiones. Responde a esta pregunta. ¿Cuáles son tus reacciones más automáticas? ¿Cuál es la manera generalmente en que tú sientes que reaccionas? Y hazlo en diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando estás triste, cuando alguien te agrede o cuando alguien se comporta bien contigo o cuando tienes mucho estrés, mucho trabajo, mucho estudio, cuando te piden, por ejemplo, tus padres te piden que hagas algo. ¿Cuáles son tus reacciones automáticas? Y anótalas en un cuaderno, tenlas allí presentes, para que se los presentes a Dios, para que empieces a conocerte. Y gracias por estar conectados con nosotros en el Reto del Día Podcast. Bueno, seguimos hablando de temas muy interesantes, de temas que nos edifican, nos fortalecen y nos ayudan a entender cómo funcionamos para hacer cada día, para construir cada día un carácter que nos ayude a crecer, nos ayude a impulsarnos, a apalancarnos en la vida. Pues es la voluntad de Dios, que tengamos buenas cosas y experimentemos buenas cosas, pero muchas veces el temperamento nos impide alcanzar buenas cosas. Te mando un fuerte abrazo y te espero en el próximo episodio. Bendiciones. El